pues muchas de las cosas de los conceptos que tenemos nosotros son muy aplicables y por eso tenemos una asignatura de medicina básica en la Facultad de Gerona, porque muchos conceptos son muy aplicables a nuestro trabajo diario, ¿de acuerdo? Nosotros nos movemos en la adaptación, en la improvisación, el trabajo en equipo, liderazgo, lo hemos hablado hoy, ¿de acuerdo? Veréis que es la solución de muchas cosas. Bueno, pues el reto de hacer reanimación cardiopulmonar, me he centrado sobre todo en esto, no en el soporte vital avanzado, en el medio natural y a ver si es posible. Lo primero, el contexto, que es lo que os iba, quizá lo más importante, lo que más varía, ¿no? Entonces, hay unas diferencias. La primera, que aunque siempre que veis las películas o los vídeos, pues siempre la asistencia médica en el medio natural, la asistencia sanitaria, va rodeado de helicópteros. En los servicios modernos no se entiende actualmente una atención urgente en el medio natural sin helicópteros, al menos en los entornos modernos y occidentalizados, ¿de acuerdo? Siempre accedemos, casi se puede decir el 90 y tantos % de las actuaciones lo hacemos en helicóptero. Pero eso no quita de que lleguemos pronto, ¿de acuerdo? Como tenemos un acceso más difícil y están ubicados en lugares más alejados de las zonas urbanas, aunque tengamos los helicópteros bien emplazados por isócronas, tardamos más tiempo en llegar. Y entre que llegamos al lugar, descendemos, vemos cómo trabajar, pues los tiempos son más largos y sabéis que eso es negativo, ¿no? Cada minuto que pasa, pues un 7, un 10% de supervivencia disminuye y eso tenemos una gran lacra allí nosotros. Luego, otro tema muy importante, el segundo, pues que el mismo reanimador, los mismos rescatadores se mueven en circunstancias extremas. Estás incómodo, tienes que hacer reanimación quizá no de la manera más apropiada, porque hay piedras, hay hielo, hay barro, hay oscuridad y hace frío, ¿de acuerdo? Incluso pues ya temas más saludables, ¿de acuerdo? Está demostrado que nosotros nos vemos en altura, por encima de 2.500, por encima de 3.000 metros, pues la presión parcial de oxígeno disminuye, nuestro esfuerzo es mayor y está demostrado que nuestras compresiones en los primeros minutos ya empeoran nuestra profundidad. Tanto es así que se alzan voces diciendo, bueno, quizá en altura, en vez de hacer los relevos cada 2 minutos, pues quizá habría que hacerlo cada minuto, ¿de acuerdo? Y incluso, pues, dicen feedbacks para ver que estás haciendo bien las compresiones, pero quizá un feedback para ti, que no te estás agotando, también es interesante. Luego veréis que cualquier dispositivo que nos ayude a hacer compresiones, pues en algún sitio ha demostrado eficacia, pues es en el medio natural, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, a la hora de hacer el soporte vital avanzado, hacer las curas por reanimación, tratar a la víctima, pues tenemos unas limitaciones. Las primeras de personal. Allí no llega un soporte vital básico a ayudarte, no vienen policía local, no vienen otros cuerpos. Muchas veces el número de personas que acceden a ese lugar remoto es limitado y tenemos que resolverlo con la gente que estamos allí. Los recursos humanos son limitados, pero también algunos necesarios como el oxígeno, tienes que contar la cantidad de oxígeno, tenemos una fuente inacabable, tenemos unas limitaciones. Y ya no solamente eso, también la electromedicina, como no tengas cuidado, pues se puede acotar la batería, los sueros se pueden congelar, se enfrían, los fármacos, cuidado cómo los pones o dónde te los guardas, el orden que tienes en el lugar no es tan fácil como en una carretera, que es para nosotros mucho más sencillo trabajar en lugares así. Tenemos unas limitaciones al realizar el soporte vital avanzado en ese lugar, unos problemas en ese contexto. Y por último, pues el traslado de esas curas por reanimación hasta llegar al hospital, pues muchas veces tenemos que llevarlo en un gruaje, donde cuidado con el flujo de aire que baja desde la turbina, que nos puede hacer que se desconecten las conexiones, ¿de acuerdo? O a veces hay que llevarlo de manera terrestre y encima la persona, si hace frío, no puedes tenerla descubierta para ir valorándola continuamente, etcétera. Tienes dificultades de acceso a la persona, muchos inconvenientes, ¿de acuerdo? Por supuesto que una RCP continua y de calidad, como podéis imaginaros, es complicado.
Esto respecto al contexto, para ponernos un poco en el lugar. Vamos a hablar de la epidemiología, ¿qué nos enfrentamos nosotros normalmente? Gracias a Dios, pues nosotros es el 3 al 7% de nuestras actuaciones de rescate. Lo tenemos menos frecuente que en otras unidades de soporte vital avanzado. Sobre todo el paro cardíaco primario es la segunda causa. Nosotros sobre todo veremos que es el paro traumático el que más frecuente vamos. Pero bueno, en algunos deportes el motivo que tienes de fallecer, si estás haciendo senderismo, no es precipitado, aunque en algunas ocasiones sucede, pero normalmente es porque tienes un paro cardíaco primario. Esto pues va en aumento porque cada vez viene más gente más mayor, es más fácil acceder a la montaña, tienen enfermedades de acuerdo asociadas, una morbilidad que hace que cada vez tengamos la edad de las víctimas o de los montañeros sea más alta y que haya más paros primarios, va en ascenso. Otras causas secundarias del paro cardíaco, sobre todo es la traumática. Aquí nosotros pues estamos bastante vendidos, ¿de acuerdo? Porque tiempo dependiente, como os hemos dicho, pues acceder a esos lugares, la supervivencia de estos pacientes la tenemos muy baja y pese a grandes avances que está habiendo en el paro traumático, todavía no están llegando a nuestro entorno por las dificultades que hay. Tenemos poca tendencia, normalmente pues los precipitados son la mayoría. ¿Qué otras causas secundarias tenemos? Pues la famosa hipotermia, ¿de acuerdo? A partir de menos de 28 grados de temperatura central debido a una fibrilación ventricular, por irritabilidad cardíaca, pues puedes tener un paro cardíaco. Sabéis además en nuestro caso, ya lo han adelantado cuando hablaban de la ECMO, pues que al menos en nuestro caso, pues mira, la hipotermia como te protege a nivel celular al descender el metabolismo, pues tenemos unas supervivencias mucho más altas, tenemos como un mayor margen de aquellas víctimas normotérmicas y eso hace que, bueno, que todo no sea negativo, tiene un efecto neuroprotector, pero eso sí, siempre tenerlo presente, se ha tenido que enfriar esa víctima antes de asfixiarse, ¿de acuerdo? Como veremos en otros casos que no pasa, no es lo mismo que te precipites y te desangres y te vayas enfriando o que estés ahogando en agua templada que no en un sitio en la intemperie que te vayas enfriando poco a poco donde no hay asfixia involucrada. Otra circunstancia que hay, las saludes, ¿de acuerdo? Las saludes, ahora habéis visto hace poco ha fallecido un compañero de la SEU, ¿de acuerdo? Es más frecuente de lo que pensamos, ¿de acuerdo? La semana pasada falleció otra persona por avalancha, ¿de acuerdo? También, y es otro motivo, ¿de acuerdo? De causa de mortalidad. Cuando te sepulta de una manera crítica, de una manera total, tienes un 50% de posibilidades de fallecer. Sí, es muy importante cuando nosotros atendemos a las víctimas por alud saber cuál es el motivo de ese fallecimiento. No solamente es el trauma, también puede ser la asfixia y la hipotermia. Y en dependencia a qué altura, en qué tiempo sufra el paro cardíaco, tenemos que sospechar qué tipo de muerte, qué tipo de motivo de ausencia de signos vitales es, ¿de acuerdo? Si vemos, mirar, para que veáis un momentito, esta curva de supervivencia, que es muy famosa entre nuestro colectivo, que es cuando estudiamos las víctimas por aludes, es la probabilidad de supervivencia respecto al... Uy, ¿qué es? Que esto es táctil. Respecto al tiempo que estás sepultado. En el segundo cero, todo el mundo tiene el 100% de supervivencia. Cuando van pasando los minutos, la supervivencia va bajando. Si está fuera la curva de supervivencia de una persona que se tira de un 10º piso, pues sería recta, sí. Si fuera de un ahogado, pues habría un momento que todavía si lo rescatas, tienes posibilidades de sobrevivir hasta que llega un momento que ya no sobrevive nadie. Mira, que ahora se ve mejor, sí. Mira. Vale, entonces, mirar qué cosas más extrañas hace la curva de supervivencia. Me voy a alejar. ¿De acuerdo? Entonces, mirar, las personas tardan en fallecer cuando están dentro de la avalancha. Si somos capaces nosotros de sacarlas a tiempo, hay un porcentaje muy alto de supervivencia. Solo fallecen aquellas personas que
por desgracia, pues tienen un traumatismo mientras caen enroladas en la avalancha. Posteriormente, la mayoría se asfixian, no pueden respirar dentro de la avalancha y mueren asfixiadas. Pero veis que no es como en el agua, como los ahogados por agua. Hay un momento donde hay un porcentaje de víctimas que sobreviven. ¿Quién son este porcentaje? Son aquellos que habéis oído alguna vez que tienen cámara de aire, que pueden respirar. Pero esas víctimas no sobreviven siempre, tienen un espacio delante de la cara para sobrevivir debajo de la avalancha, pero claro, es limitado ese espacio. Tardan unos 90, 120 minutos a tener un síndrome que le llamamos el síndrome de Triple H, que es hipoxia, hipercapnia e hipotermia. Entonces, en dependencia, conociendo este medio, conociendo el medio, las paradas cardíacas en el medio natural o la reanimación en el medio natural, sabes que en dependencia del tiempo que te encuentres a la víctima y las circunstancias que, como tú te las has encontrado, serán más o menos reanimables, ¿de acuerdo? Es un contexto y una causa de mortalidad peculiar. Y eso hace que en estas circunstancias poco habituales, estresantes, pues bueno, la RC ha generado un checklist que es lo que mejor nos viene en esos momentos de estrés que no me acuerdo, que es el primer caso que tengo en mi vida, para que seas capaz de tomar decisiones, y es el que está en las guías, y viene diseñado, viene de esa curva de supervivencia que os he hablado antes. Otras causas secundarias, la altitud, ¿de acuerdo? A grandes altitudes, debido a la hipoxia hipovárica, hay dos grandes problemas debido a que no estás a tu falta de adaptación a esa altura, que es el edema cerebral y el edema pulmonar. Hay que conocer sus mecanismos y características para tratarlos. Respecto al tratamiento, ¿qué peculiaridades tenemos nosotros? La primera, una tan sencilla que es como la confirmación de paro cardíaco. En el ambiente urbano es relativamente sencillo, pero nosotros cuando estamos en un entorno presionado por las circunstancias meteorológicas, por el peligro, etcétera, es muchas veces complicado únicamente confirmar el paro cardíaco. Además, tener presente que hay patologías asociadas o problemas como la hipotermia, donde la detección de signos vitales es muy difícil. De ahí acordaros que las guías nos dicen que tenemos que estar al menos un minuto para confirmarlo. Esto, de dispositivos como el ecógrafo, que cada vez estamos teniendo más a nuestro entorno, nos están ayudando. Luego, otros tratamientos, como pueden estar indicados a determinadas, cuando damos clases de primeros auxilios o cuando damos formaciones, usar solo compresiones en nuestro entorno debido a la mayor frecuencia de hipoxia, exacto, pues no nos sirve hacer reanimación solo con compresiones nosotros en nuestro entorno. La utilización del público, que luego nos puede ayudar a nosotros cuando llegamos con el helicóptero un poco más tarde a ver si han podido hacer algo, pues muchas veces los DEAs pues no tenemos, pero además no tenemos porque en muchos lugares consideramos que tampoco es necesario. La Comisión de Rescate Alpino incluso ha generado unos lugares donde colocar unas indicaciones, como son los sitios donde mayor probabilidad de uso es, no tenerlos en mitad de la montaña donde es muy ocasional que pase alguien o no existe la suficiente frecuencia de paros cardíacos que lo justifiquen, ¿no? Pues centros de esquí, restaurantes de montaña, lugares muy visitados y muy turísticos, ¿de acuerdo? En la meta de carreras por montaña, etcétera. Pero nos ayuda poco a veces. Si en algún sitio, nosotros que nos dedicamos a la formación, en todos es interesante, pero si en algún sitio también es interesante enseñar primeros auxilios, enseñar reanimación, es en aquellos lugares donde vamos a tardar en llegar y en el medio natural tardamos en llegar. Luego pensar que tenemos el contexto de la hipotermia, los fármacos y las desfibrilaciones. No damos más de 3 desfibrilaciones cuando la temperatura central es menor de 30, ¿de acuerdo? O no ponemos fármacos hasta que no hemos superado esa temperatura. ¿Qué más? Pues la ECMO se nos ha abierto
una esperanza a todas estas víctimas hipotérmicas. Hemos pasado de que el tratamiento era el bypass cardiopulmonar, donde había una mortalidad altísima para aquellas víctimas sin signos vitales por hipotermia, a tener el recurso de la ECMO, ¿de acuerdo? Que aquellas víctimas con inestabilidad cardíaca o aparentemente muertas, después de hacerle un HOP score, en algunas series de casos publican hasta un 100% de eficacia, cosa que igual están un poco sesgadas, pero bueno, de unido, ¿no? El 100% de supervivencia en pacientes hipotérmicos. Vale. Cardiocompresores, pues nos han salvado la vida, ¿de acuerdo? Realizar, pero imagínate en estos lugares, ¿de acuerdo? Es que muchas veces nos quedábamos ante preguntas de los rescatadores y bueno, y en un paro cardíaco que estoy solo en la montaña, siempre te ponía unos casos que no tenías solución. Y ahora con el cardiocompresor tenemos soluciones, ¿de acuerdo? Tenemos soluciones, podemos acceder allí con el cardiocompresor para una víctima que sospechamos hipotermia por el contexto en donde se ha generado y poderlo trasladar haciendo una reanimación continua y de calidad, cosa que antes era imposible. Teníamos la causa reversible, teníamos el tratamiento de esa causa reversible, pero éramos incapaces de llegar allí y ahora lo hemos conseguido con estos dispositivos. Entrenamos para ponerlo en la grúa, etc. Y luego además tenemos otros recursos un poco más extraños, no sé si lo habéis oído alguna vez, la reanimación intermitente, ya todo en contra de esa reanimación continua de calidad, ¿de acuerdo? Pero que podemos usarlo, pero solo en aquellas víctimas hipotérmicas, cuando no tenemos otra posibilidad de hacerlo, no podemos hacerla continua y de calidad, sino podemos hacer reanimación intermitente, que la mayoría de las veces desconocemos su temperatura central por el lugar donde estamos y es tan sencillo como 5 minutos haciendo reanimación continua y de calidad y 1, 2 y 3 y 5 minutos monte cara abajo en la camilla hacia el tratamiento de esta causa reversible. Tan pronto como podemos empezar con un cardiocompresor o hacer reanimación continua de calidad, pues seguimos. ¿Es posible? ¿Es posible hacer reanimación? Veis que tenemos muchas dificultades y tenemos muchos entornos diferentes, pero si realmente desgranamos cada una de las circunstancias, nos encontramos que, gracias a las guías donde ya tenemos voz y tenemos distintas investigaciones que comprueban de que podemos hacer unas recomendaciones. Podemos un poco predecir lo que nos va a pasar. Sabemos que vamos a terminar determinado número de traumas, de paros, sabemos lo que trabajamos habitualmente. Sabemos también cómo podemos planificar. Cuando lleguemos allí haremos tal cosa, pondremos la camilla así, pondremos el cardiocompresor de esta manera, vamos a ser solo 3 personas, no seremos 5, pues tú harás tal cosa, tú harás otra, ¿de acuerdo? Y entonces en el momento que sabemos lo que nos va a pasar, sabemos cómo lo planificamos con la gente que estamos y en el entorno en que estamos y y los aparatos que estamos, pues empezamos a practicar y luego buscamos la perfección. ¿De acuerdo? Y entonces, la mayoría de casos, siguiendo la famosa pizza de entrenamiento, sabemos que pues en todos los trabajos, aunque muy diferentes sean y muy extraños, siempre hay cosas que vamos a hacer habitualmente. Vamos a monitorizar, vamos a hacer compresiones, vamos a hacer ventilaciones, vamos a bajar de un lugar, vamos a comunicar, vamos a hacer cosas siempre, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener algunos problemas poco habituales, pero que nos van a pasar. Vamos a tener que drenar un neumotoras a tensión, vamos a tener que intubar a una persona, vamos a tener que tratar un cuadro de hipotensión. Hay cosas, emergencias, que las sabemos, que van a pasar. Y luego sí que habrá situaciones que son impredecibles, que sabemos que nos pillan, ¿de acuerdo? Todos los trabajos los servicios los podemos dividir así. Y en nuestro entorno, donde tenemos tal cantidad de contextos, variables y dificultades logísticas, pues es muy interesante desgranarlo así. Porque al final, lo que es predecible, las rutinas que decimos, esas, pues tenemos que intentar que sean, como decían antes, pues es de este conocimiento, ¿de acuerdo? Que lo hacemos ¿cómo?
Bueno, memoria muscular, ¿de acuerdo? Antes Tino hablaba de, no me sale el concepto, ¿de acuerdo? Bueno, que tenemos que tener automatizada, ¿de acuerdo? Automatizado, ¿de acuerdo? Las rutinas, y además de esa manera, si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pues se puede delegar, son sencillas, muy practicadas y puedes estar libre de manos y poder repartir roles mucho mejores. Luego, esas emergencias predecibles, ese neumotórax a tensión, esa intubación, pues esa avalancha, pues bueno, tenemos nuestros checklists, ¿de acuerdo? Podemos tener nuestras ayudas, tipo ayuda cognitiva, las entrenamos, ¿de acuerdo? Todo para que las podamos entrenar en equipo y que intentemos usar el menos capacidad cognitiva y lo más automáticas posibles. Y ya las emergencias impredecibles sí que son aquellas que pues tienes que usar tu cerebro si te queda algo pues para poder salir del embrollo, ¿eh? No son planificadas, ¿vale? Pero ahí sí que tu habilidad de comunicación, tu gestión, si no estás ocupado con visión en el túnel haciendo otras cosas, pues tienes más margen para salir de esa situación, ¿vale? ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo podemos entrenar nosotros estas circunstancias? Pues la más sencilla a veces, y todos lo hemos hecho, es con el ensayo mental y la visualización. Y es un día tranquilo en la guardia. Si tú puedes entrenar así y está demostrado que si dos personas las pones a hacer una tarea y una antes la ha previsualizado y el otro no, el que la ha previsualizado y lo ha ensayado mentalmente, cogeré esto de la mochila, luego pondré esto, luego haré, te sale mucho mejor que si no lo haces y esa es barata. Y luego el siguiente es repetición, 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 ya lo han comentado esta mañana, repetir. Y por último, en estas circunstancias de contexto tan complejo, es cuando es importante la simulación, ¿de acuerdo? Para aquellas habilidades no técnicas de liderazgo, de comunicación, de factor humano, pues poderlas trabajar. Y es un poco cómo intentamos nosotros resolver todo aquel contexto de dificultad que se nos viene encima cuando hacemos reanimaciones en el medio natural. Por último, esta diapositiva un poco fea, pero así no se me olvida nada, que el traumatismo y el paro cardíaco primario son las causas habituales y luego hay otras secundarias como la hipotermia, aludes, ¿de acuerdo?, etcétera. Que quizá nuestra mayor diferencia con respecto a la parada cardíaca urbana es que tardamos más tiempo en llegar. La ECMO nos ha abierto las puertas y la esperanza para aquellos hipotérmicos grado 3 y grado 4. Las víctimas en aludes es importante saber si la causa puede ser trauma, asfixia o hipotermia. Los cardiocompresores son muy de utilidad en nuestro entorno. En general, no se diferencia la reanimación en el medio natural del medio urbano. Lo único que nos enfrentamos a retos ambientales y logísticos, que una de las maneras que tenemos que solventarlos es entrenamiento y formación. Muchas gracias.